¿Qué tan emocionante será decir que los X-Men están en el UCM? Se siente como si hubiéramos estado esperando una eternidad para ver a los Vengadores y a los X-Men chocar, pero eso se debe a que, aunque Disney ahora posee los derechos de los mutantes favoritos de todos, no pueden simplemente colocarlos en una película del UCM sin contexto. Además, la forma en que presenten a estos personajes tiene que ser diferente a la anterior. ¿Cuál es la mejor manera para que el UCM traiga a los X-Men? Y lo más importante, ¿en qué se diferenciarán estos personajes de las interacciones de live action anteriores? ¡Empecemos ya! Para conocer tu futuro tienes que entender tu pasado. Y no estoy hablando solo de días del futuro pasado. En fin, examinar lo que funcionó y lo que no funcionó será la clave para comprender cómo llevar a los X-Men al UCM sin cometer errores. Porque está claro que aunque la franquicia anterior de X-Men de Fox tuvo algunos puntos increíbles, también fue un poco desordenada. Y por decir desordenada, en realidad me refiero a mucho desorden. Era una franquicia que ignoró rotundamente la continuidad. Tuvo una serie de fallas creativas como adaptar de alguna manera la historia de Dark Phoenix en X-Men La Batalla Final, y todos lo odiamos. Luego intentó adaptarla otra vez en una película llamada Dark Phoenix y de alguna manera lo hizo peor. Y también mantuvo a los actores de la misma edad a pesar de que habían pasado ya 30 años. Oigan, las películas anteriores de X-Men son salvajes. El punto es que los personajes necesitan un reinicio adecuado. Uno que tenga un equipo creativo manejándolo pacientemente y que sepa cómo adaptar los personajes de maneras ligeramente diferentes para diferenciarse de las versiones anteriores de live action, pero aún así mantener intactas sus características principales. Sí, ya sé, no es una tarea fácil. En mi opinión, no puedes solo hacer una nueva película de X-Men en el UCM. La franquicia es demasiado grande. No puedes hacer una película con un equipo completo de superhéroes sin una preparación adecuada, o te criticarán porque todos los personajes no tuvieron el tiempo para desarrollarse. A esto le llamo el problema de los eternos. El UCM ha demostrado que puede hacer que casi cualquier personaje sea interesante y atractivo, pero la mayor queja es que no hay suficiente tiempo para ellos. Y es más complicado con los X-Men porque vienen con mucho equipaje. Casi todos son lo suficientemente dignos para ser protagonistas de sus propias películas, y también tienen el peso del conocimiento de la audiencia desde la primera vez, por lo que se necesita dedicar más tiempo a establecer estos nuevos personajes. Y este no es el Wolverine que pasaste viendo 35 películas y tienen que establecer un porqué. Pero, ¿cuál es la mejor manera de incorporar a los mutantes al UCM? Discutamos la mejor opción. Doctor Strange en el multiverso de la locura promete ser un verdadero cambio de juego. La fase 4 del UCM se ha centrado en el concepto del multiverso, y creo que hasta ahora han sentado las bases bastante bien. Primero tomaron a uno de los villanos más queridos del UCM, Loki, y le dieron su propia serie que terminó con la revelación del posible próximo gran villano del UCM en la variante de Kang el Conquistador, aquel que permanece. Pero claro, no todos ven las series, y para los que solo se apegan a las películas, el concepto del multiverso se explicó muy bien en Sin Camino a Casa al unir a los 3 Spider-Man en una sola película. Esa fue una forma en que el UCM se burló de la idea de múltiples universos de diferentes versiones del universo del mismo personaje, todo de una manera divertida y complaciendo a los fans. Si hubo una manera de presentar la idea de un multiverso, Sin Camino a Casa lo fue. Entonces creo que es seguro decir que el multiverso es la forma en que los X-Men se presentarán en el UCM. Tiene el sentido más lógico y se relaciona con toda la historia que el UCM nos está contando. No solo el multiverso elimina cualquier pregunta confusa sobre dónde han estado los mutantes todo el tiempo en el universo principal, sino que también prepara el escenario para una batalla universal aún más épica que la que vimos en Endgame. Me gusta imaginar esto. Dentro de 8 años, el UCM ha llegado al final de la guerra multiversal. Kang, el Conquistador, está a punto de acabar con todos los universos excepto el suyo, por lo que el universo principal de los Vengadores se une al universo de los Cuatro Fantásticos y también al universo de los X-Men para hacer la última resistencia. Lo sé, eso sería increíble, y todo comienza con la introducción de los X-Men en un universo diferente. Eso nos lleva de vuelta a la secuela de Doctor Strange. ¿Recuerdas que dije que los X-Men deberían introducirse gradualmente en lugar de estar todos al frente en una película? Bueno, el multiverso de la locura podría hacer esto, haciendo que Strange vaya a un mundo donde los mutantes son prominentes. Tal vez pueda cruzarse con un nuevo Profesor X o con un nuevo Wolverine. No tiene que ser una trama importante, sino que solo presente la idea de que los mutantes están ahí y prosperan por su cuenta. Sería genial.
Y sí, hacer que los mutantes existan en su propio universo es lo más fácil de hacer en esta situación, pero ¿hay otras formas? He pensado mucho en esto y aunque el multiverso tiene mucho sentido especialmente ahora, quiero hablar sobre algunas de las otras opciones. Creo que una de las teorías más predominantes además del multiverso fue la idea de que los mutantes estuvieron en el UCM todo el tiempo, pero escondiéndose en secreto. Sí, hay muchos problemas con esto, principalmente con el UCM tan expansivo y detallado como lo es ahora. Es bastante absurdo que no solo la existencia de los mutantes sea un secreto, sino que no salieron y ayudaron en las grandes catástrofes a las que se ha enfrentado la Tierra. Estoy seguro que el UCM aprendió su lección con los Eternos. La pregunta más importante que surgió cuando estos personajes obtuvieron su propia película es ¿dónde diablos estaban cuando Thanos llegó? Intentaron explicar lo mejor que pudieron y sinceramente la explicación fue un poco tonta. Se les indicó que nunca interfirieran a menos que los desviantes estuvieran atacando y amenazando la vida humana porque querían que la vida humana creciera y se expandiera. Pero cuando un extraterrestre púrpura amenazó con acabar con la mitad de la población humana junto con el resto del universo, tampoco quisieron ayudar. No hay una explicación lógica además de eso de «Oye, todavía no sabíamos que estábamos haciendo esta película». Así que apostaría a que en el futuro, cada vez que el UCM quiera presentar a un personaje o personajes que supuestamente han sido superpoderosos durante años, simplemente lo establecerán como un mundo diferente. No hay que quebrarse la cabeza, y los mutantes existen en el universo principal pero en secreto no tiene sentido. ¿Quieres otra teoría equivocada? Es una que pensé que habría sido radical, pero sería la situación perfecta si todo lo del multiverso no llegara a funcionar. Todos sabemos que la mitad de la población desapareció y luego volvió a aparecer, y si el UCM hubiera manejado la idea de que los que desaparecieron y reaparecieron volvieron diferentes, quizás con su código genético cambiado y ahora son los famosos mutantes, eso significaría que los mutantes podrían introducirse en el UCM actual sin ningún problema con respecto al pasado y también interactuar a diario con los otros Vengadores. Ya sé, sería difícil con mutantes que tienen historias ricas como Wolverine o Magneto, pero creo que habría formas de evitarlo. Por ejemplo, supongamos que Magneto tenga la misma historia de fondo que siempre ha tenido con respecto a las horribles atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, pero nunca pudo hacer nada al respecto. Luego se encuentra con un dominio sobre el metal y es más fuerte que nunca. ¿Cuál sería entonces la trama? Está bien, de nuevo, esto es demasiado radical y el ángulo del multiverso funciona mejor, pero es divertido pensar en eso. He hablado mucho sobre cómo los X-Men se unirán al UCM, pero quiero tomarme un momento para hablar sobre lo que sucederá cuando ya estén ahí. Porque estoy un poco preocupado. Sé que la perspectiva de ver a Wolverine peleando contra Hulk o a Tormenta teniendo presencia en Wakanda son cosas emocionantes para el UCM, pero ¿no crees que es demasiado? Durante mucho tiempo, incluso cuando las películas de Fox eran malas y la gente se quejaba de la sobresaturación de superhéroes, estaba organizado. Tenemos a los personajes de Marvel de Disney en un lado y a los personajes de Marvel de Fox en el otro. Y además de Quicksilver, en ambos universos hay profundas historias y personajes muy complejos. Y lograr combinar todo eso en una super franquicia es alucinante y divertido, pero sería demasiado. Hablemos sobre eso. En este momento estamos viendo cerca de 3 películas del UCM al año más una gran cantidad de series. Si los X-Men se convirtieran en una franquicia popular, ¿dónde encajarían? ¿Tendríamos una película de X-Men en 2 años más o menos y luego otra 3 años después? ¿Tendríamos a los X-Men en su propia película o tendríamos películas en solitario como Fox hizo con Wolverine? Podríamos tener películas en solitario para los X-Men fuertes y luego conducir a una película oficial de X-Men, pero ¿cuánto le quitaría eso a otras propiedades del UCM? Es una tarea abrumadora que no estoy seguro de cómo hacer que funcione. Los X-Men son un equipo de mutantes, eso ya es mucho. ¿Y luego agregas a los 4 Fantásticos también? ¿Podría el UCM colapsar por su propio peso? Bueno, supongo que no, si el enfoque que se mantiene es adaptar a estos personajes de la mejor manera posible. Para las próximas entradas quiero centrarme en algunos personajes individuales de X-Men y cómo creo que deberían adaptarse en el UCM. Hugh Jackman tuvo una carrera increíble como Wolverine. Claramente era el rostro de la franquicia de X-Men y por una muy buena razón. Su actuación fue tan icónica que Wolverine es quizás el mutante más difícil de reintroducir en el UCM. Y estoy seguro de que muchos de ustedes desearían que Hugh Jackman siguiera interpretando al personaje para siempre. Pero eso no es probable. Necesitamos un Wolverine para los próximos 10 años y lamentablemente Hugh Jackman no funciona a largo plazo. Entonces, ¿cómo se recrea un personaje que ya era tan querido?
Bueno, en este caso puedes hacer que Wolverine sea más como en los cómics. Por un lado, puedes convertirlo en un personaje secundario en todas las futuras películas de X-Men. Creo que Fox se centró demasiado en Wolverine en lugar del resto del equipo y ponerlo en un papel secundario podría ser un buen cambio de ritmo. Además, ¿qué tal si es más pequeño como en los cómics? Yo quiero ver una versión más pequeña y robusta de Wolverine. ¿Es demasiado pedir? Cíclope ha sido el blanco de muchas bromas gracias a las películas de Fox. Esas películas hicieron de Cíclope un tercer participante aburrido en el romance de Wolverine y Jean Grey, y luego, debido a que James Marsden estaba ocupado filmando Superman Regresa interpretando a otro personaje igual, escribieron a un Cíclope de la manera más vergonzosa posible al principio de la batalla final. Eso dañó la concepción de la gente sobre el personaje, y aunque intentaron arreglar eso en la nueva serie de Fox con un Cíclope más joven, esas películas no fueron lo suficientemente buenas para cambiar la opinión de nadie. Mi sugerencia de una nueva versión de Cíclope en el UCM es convertirlo en el personaje central. Debería ser el líder de los X-Men como en los cómics y también ser el principal X-Men que interactúa con los demás Vengadores. Cíclope tiene historias increíbles y es uno de los mejores personajes de los X-Men, y ya es hora de que las películas de live action le hagan justicia. Y si el UCM está construyendo una nueva franquicia en torno a los X-Men, Cíclope y no Wolverine debería ser el rostro de esta. Magneto en el UCM es complicado ahora. Su historia de fondo con respecto a los campos de concentración y la Segunda Guerra Mundial son tan vitales en lo que él es, pero es difícil cuando el UCM esté en 2025 y los X-Men tengan una presentación completa. Magneto nace en 1930, o si dijeran 1940, tendría 80 años para comenzar su viaje en el UCM. Eso es demasiado. Hay algunas formas en que el UCM podría solucionar esto sin cambiar su historia. Podrían usar la historia de Steve Rogers y decir que Magneto estuvo congelado durante 30 años antes de despertar. O podrían decir que, igual que Mystique, sus poderes metálicos de alguna manera retrasan su envejecimiento. O podrían hacer algo más salvaje y establecer el universo de X-Men en el pasado. ¿Quién dice que todos los universos están en la misma línea de tiempo? ¿Qué pasaría si cuando descubren el universo X-Men todavía es 1975 o algo similar? De esa manera puede haber algo diferente entre este universo y el universo principal del UCM, y aún así mantener las historias de fondo de todos los personajes, incluido Magneto. Me gusta esa idea porque le permite al UCM hacer películas de los Vengadores en la actualidad en un universo, pero luego jugar con los años 70 y 80 en el universo de los X-Men. Tengo otra pregunta. ¿Qué mutantes que ya hemos visto deberían tener una nueva oportunidad en el UCM? ¿Debería el equipo de X-Men estar más en línea con el de los cómics? Sé que las películas de Fox nos acostumbraron a Wolverine, Cíclope, Jean Grey y Tormenta, con giros secundarios de Rogue, Nightcrawler y Iceman. Pero, ¿y si el nuevo equipo consistiera en Cíclope, Bestia, Marvel Girl, Angel y Iceman? Creo que a Angel y a Iceman les vendría bien una renovación de personajes en el UCM. Es decir, no hay una escasez de mutantes para elegir. Con los X-Men presentados correctamente y causando un gran revuelo, la pregunta se convierte en qué historias deberían contar. Los cómics de X-Men están repletos de increíbles arcos e historias que el UCM debería considerar llevar a live action. Por supuesto, su arco más famoso es la saga de Dark Phoenix, pero en serio, después de 2 intentos, no vayan a hacerlo otra vez. Podrían presentar el concepto de la Fuerza Fénix porque es importante para el universo Marvel, pero por favor, solo adapten esa historia en particular, ¿de acuerdo? ¿Qué más sigue? Bueno, también podemos excluir a Días del Futuro Pasado porque fue una de las mejores películas de X-Men que hemos visto, y dudo que sigamos a Logan a Japón en un corto plazo. ¿Qué nos deja eso? Aunque la saga de Dark Phoenix fracasó y deberían dejarla ahí, sería bueno ver la historia de Apocalipsis con una nueva perspectiva. En especial ahora que Kang el Conquistador está disponible, Apocalipsis se volvió mucho más interesante de ver otra vez. La mejor historia nueva para presentar serían las historias de House of X y Powers of X que relanzaron a los X-Men. No puedes hacer todo con ese arco, pero hay formas de adaptar elementos clave para algo divertido. Y tal vez no puedas comenzar de inmediato con el arco de E is for Extinction Story, pero eso también es algo con los que los nuevos mutantes del UCM deberían lidiar. La idea de que los X-Men en el UCM operen como su propio equipo es muy emocionante. Sí, pero terminemos con esto discutiendo qué hace que tenerlos en el UCM sea tan divertido para empezar. Son los crossovers. Nos gustó ver a Cíclope y al Profesor X peleando contra Magneto o Mr. Siniestro, pero todo eso existe en una burbuja. ¿Qué sucederá cuando los X-Men comiencen a interactuar con los otros personajes del UCM ya establecidos?
Tal vez Cíclope y el Capitán América de Sam Wilson se enfrenten por liderar a sus respectivos equipos y no sepan cómo trabajar juntos. Tal vez Wanda descubra que una versión diferente de su padre es Magneto y tenga que lidiar con eso. Tal vez en este universo de X-Men, Hulk es una criatura salvaje y peligrosa y tenemos que ver a Wolverine rastrearlo para eliminarlo. Hay tantas posibilidades divertidas y todo comienza con la introducción de los X-Men en el UCM. Y también está Deadpool, supongo. Se uniría a los otros X-Men de alguna manera. Sé que no es un mutante tradicional, pero lo es. Quiero verlo formar equipo con el Spider-Man de Tom Holland o con el Spider-Man de Andrew Garfield. Cualquier Spider-Man servirá. Solo quiero ver un equipo de ellos dos. Si ese es el efecto secundario de introducir mutantes al UCM, estoy de acuerdo. Imagina que todos los mutantes son llevados al UCM, forman a los X-Men, se alinean para luchar contra los Vengadores, y entonces dicen que ninguno es especial, son solo versiones diferentes de Ralph Bonner de todo el multiverso. Sí, el UCM debería duplicar su peor broma, ¿verdad? ¡Hazlo, Kevin Feige! Enviamos un saludo a Olga García, gracias por vernos y que tengan un día de película.